Ahora mismo quiero mostrarles esta imagen en vivo de la Casa Blanca a esta hora, mientras el presidente Trump pronunció anoche el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia. Ese discurso duró aproximadamente 1 hora y 48 minutos. Trump advirtió que sería extenso porque había mucho que discutir en su primer discurso oficial del Estado de la Unión de su segundo mandato. El punto focal fue la economía y la asequibilidad, pero el tema de Irán y un acuerdo nuclear también recibió comentarios. Como presidente, haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario. Por eso, en una operación decisiva el pasado junio, el ejército de Estados Unidos obliteró el programa de armas nucleares de Irán con un ataque en suelo iraní, conocido como Operación Martillo de Medianoche. Durante décadas había sido la política de Estados Unidos no permitir jamás que Irán obtuviera un arma nuclear. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán los Estados Unidos de América. Después de Martillo de Medianoche, se les advirtió que no hicieran futuros intentos de reconstruir su programa de armas y, en particular, armas nucleares. Sin embargo, continúan comenzando todo de nuevo. Lo eliminamos y quieren empezar de nuevo, y en este momento están persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones. Estamos en negociaciones con ellos. Quieren hacer un trato, pero no hemos escuchado esas palabras secretas. Nunca tendremos un arma nuclear. Esta mañana Irán está respondiendo a los comentarios del presidente Trump antes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que se realizarán mañana nuevamente en Ginebra. 2 funcionarios iraníes calificaron esas declaraciones como grandes mentiras, pero también explicaron que las negociaciones podrían llevar a un acuerdo solo a través de una diplomacia honorable. Estos comentarios se dan mientras el Pentágono acumula su mayor fuerza de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en el Medio Oriente en décadas, incluyendo 2 grupos de portaaviones. El presidente Trump ha advertido continuamente sobre una posible acción militar contra Irán si las conversaciones sobre su programa nuclear fracasan. En este momento quiero invitar a Javad Ali, profesor asociado de práctica en la Escuela de Políticas Públicas Gerald R. Ford de la Universidad de Michigan. También ha trabajado con la Agencia de Inteligencia de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. Muchas gracias, Javad Ali, por estar aquí con nosotros como siempre. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Por supuesto. Y primero quiero comenzar hablando en general sobre lo que podemos esperar mañana, porque sabemos que esas conversaciones se están llevando a cabo y esta será la tercera ronda que se espera sea nuevamente de conversaciones indirectas. Cuando observas todo eso y piensas que Ginebra es nuevamente el lugar, ¿qué dice todo eso? Josh, aquí estamos ahora aproximadamente un mes más o menos en esta última ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Como mencionaste, hemos tenido otras 2 reuniones. La primera en Omán, de la que hablamos tú y yo. Luego, hace aproximadamente una semana, la segunda reunión en Ginebra. También hablamos de eso. Y mañana tendremos la tercera ronda de reuniones en Ginebra. La mecánica de estas discusiones, como también hemos hablado en el pasado, es un poco inusual. Ambos lados no están realmente sentados en la mesa juntos. Un lado entra, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán actúa como intermediario y luego el otro lado entra y ese ministro omaní transmite las discusiones del lado que estuvo en la sala antes. Así es como creo que se desarrollará mañana, pero incluso por el clip que mostraron de los comentarios del presidente Trump en el Estado de la Unión anoche, él está dejando abierta la posibilidad de la diplomacia para llegar a un acuerdo. Pero como todos sabemos, hay una acumulación militar significativa de Estados Unidos en la región. Parece que la Casa Blanca aún mantiene este enfoque de doble vía.
presionar a Irán, mostrando demostrablemente la importante acumulación estadounidense que ahora rodea a Irán, al menos desde el aire y con recursos navales, pero aún manteniendo estas conversaciones diplomáticas. ¿Y cuál de estas dos vías dará resultados? Realmente es algo que nadie sabe. También sabemos que escuchamos al presidente Trump mientras hablaba, y lo ha mencionado varias veces, que tiene muchas opciones. Hablamos de ataques limitados, una campaña más amplia. ¿Puedes explicarnos cuál es realmente la diferencia entre ambas? Con la cantidad significativa de recursos militares estadounidenses en la región, 2 grupos de portaaviones y además de eso, aproximadamente 200 aviones divididos entre ambos portaaviones. Probablemente hay varios cientos de aviones más ya en la región, en las diferentes bases aéreas, en Jordania, en Turquía, en Qatar, en la base aérea Al-Udeid, que es la base estadounidense más grande en la región, y así sucesivamente. Hay una cantidad significativa de recursos, además de los barcos que tienen su poder de fuego con Tomahawks y otras armas terrestres que podrían lanzar. Con toda esa capacidad, tendría que creer que durante el último mes más o menos, el Pentágono, ya sea a través del proceso deliberado del Consejo de Seguridad Nacional u otro proceso, le ha presentado al presidente Trump un menú completo de opciones. Y como indicaste, algunas de esas opciones podrían ser más del lado más ligero. No una campaña a gran escala que dure días o semanas y trate de alcanzar un amplio espectro de objetivos, docenas, si no cientos, durante ese periodo, sino que quizás una de las opciones sea algo muy limitado, muy estrecho, tal vez algo similar al martillo de medianoche del pasado junio. Puede que no sean instalaciones nucleares, pero algo así. Y por otro lado está la opción pesada que, como dije, podría ser muy extensa, y ahí es probablemente donde irán a tomar represalias significativas si Estados Unidos elige esa opción pesada. Algo interesante es que hace apenas unos días supimos que Estados Unidos está ordenando al personal no esencial de la embajada y a sus familias que abandonen Beirut. ¿Eso nos dice algo? ¿Hay algo que interpretar en cuanto a la situación con Irán? Durante el último año, con la tensión entre Irán e Israel y ahora Irán y Estados Unidos, hemos visto estas salidas ordenadas de personal no esencial de diferentes bases o ubicaciones en la región. Hace un mes creo que hubo personal no esencial al que se le ordenó o se le pidió que saliera de bases militares. Creo que Al-Udeid y quizás la de Bahrein. Pero ahora estamos viendo una salida ordenada de personal no esencial de la embajada en Líbano. Y eso tendría que creer que se basa en la potencial amenaza de represalias de Hezbollah contra la embajada estadounidense o el personal estadounidense o los intereses de Estados Unidos en Líbano en caso de un conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y no hemos visto a Hezbollah acudir en ayuda de Irán en los últimos 2 años. Pero Israel también ha golpeado muy duro desde septiembre de 2024, y quizás esa sea una de las razones. Pero tengo que creer que hubo inteligencia o simplemente por abundancia de precaución se tomó esa decisión de reducir la presencia en Líbano porque está en el patio trasero de Hezbollah y potencialmente podrían, si se les ordena o dirige, intentar atacar intereses estadounidenses allí. También es importante saber que no hemos escuchado mucho sobre Hamas o Hezbollah en general o los hutíes. Gran parte de esa discusión se ha detenido en los últimos meses, así que veremos cómo influye eso en todo esto. Pero también quiero hablar sobre el secretario de Estado Marco Rubio, porque sabemos que tiene un viaje planeado hasta donde sabemos para este fin de semana para reunirse con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Eso nos dice algo? ¿Hay algo que interpretar de ese viaje específicamente? Según lo que surja de la reunión de mañana, el viaje del secretario Rubio puede ayudarnos a orientarnos sobre cuál es el próximo paso. Si mañana escuchamos que estas conversaciones no llevan a nada productivo y han colapsado y ambos lados se han frustrado mutuamente,
entonces potencialmente el viaje que haga el secretario Rubio será para reunirse con el primer ministro Netanyahu y quizás con los comandantes militares y las fuerzas de defensa de Israel para planificar la campaña militar que el presidente Trump podría ordenar. Esa es una posibilidad. Por otro lado, si las conversaciones son productivas mañana, entonces quizás lo que hará el secretario Rubio cuando vaya a Israel será hablar sobre cómo mantener abiertas las opciones diplomáticas en la región y mantener cómodos a los países que no quieren ver un conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, porque sus intereses se verán afectados, ya sea por la posibilidad de ataques iraníes o por los intereses económicos y comerciales que tienen con Irán. Así que podría ir en dos direcciones diferentes, pero tendremos que esperar a ver cómo va la reunión de mañana antes de tener una lectura clara de lo que el secretario Rubio intentará lograr. Mi última pregunta, realísticamente, ¿esperamos que surja mucho de las conversaciones de mañana? Porque hasta donde entiendo, una vez más serán indirectas. No vamos a ver a funcionarios de Estados Unidos e Irán reunirse cara a cara. Se reúnen a través de mediadores. ¿Podría surgir algo de esto? Bueno, aquí es donde se vuelve muy difícil saber la toma de decisiones, tanto del lado estadounidense como del iraní. ¿Cuánta paciencia tiene el presidente Trump y la Casa Blanca para dejar que estas conversaciones continúen si aún no hay perspectiva de un acuerdo realista que satisfaga todas las condiciones y demandas de Estados Unidos? Eso requerirá negociaciones difíciles para lograrlo. Y al mismo tiempo, aunque Estados Unidos ha acumulado esta importante presencia militar en la región, también le ha dado a Irán, por otro lado, más tiempo para prepararse. Y tendría que creer que los iraníes, en caso de una campaña militar de Estados Unidos o Israel, están preparando ahora una lista completa de opciones para responder a un ataque. Y ahí es donde las cosas podrían ponerse muy complicadas y escalar rápidamente fuera de control. La diplomacia podría estancarse, pero si entramos en una campaña militar, entonces ambos lados probablemente se golpearán mutuamente o intentarán golpearse lo más fuerte posible. Bien, Javad Ali, como siempre, agradecemos tu perspectiva. Sé que tienes que irte, pero ¿algo que quieras añadir? ¿Algo que hayamos omitido antes de dejarte ir? Sí, es otro momento tenso, Josh. Creo que tendremos que esperar a ver cómo va mañana. Pero si las conversaciones realmente colapsan y la Casa Blanca dice que no se reunirán más, entonces creo que probablemente estaremos en los preparativos para ver el comienzo de una campaña militar. Y nuevamente podría comenzar pequeña o podría ir directamente a algo muy pesado. No está claro cómo sucederá. Sí, definitivamente estaremos atentos. De nuevo, esas conversaciones ocurren mañana en Ginebra, esa tercera ronda después de las conversaciones en Ginebra la semana pasada. Javad Ali, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos. Bien, excelente. Gracias, Josh. Y quiero mostrarles esta publicación del Departamento de Estado. Publicaron un clip del discurso del Estado de la Unión del presidente Trump. Por supuesto, les mostramos algunos de los comentarios hace un momento, pero dice, el presidente Trump sobre Irán. Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia, pero una cosa es segura. Nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo tenga un arma nuclear. Debemos ser fuertes. Se llama paz mediante la fuerza. Como mencioné, esas conversaciones se llevarán a cabo mañana en Ginebra. Una vez más, se espera que sean conversaciones indirectas. No hablamos de que Estados Unidos e Irán se sienten cara a cara y tengan una discusión.